sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Dios les bendiga, queridos hermanos. Una vez más estamos en sus hogares transmitiendo un día más del pan nuestro de cada día aquí en la iglesia Monte de Sion, Martorell. Enviamos un cordial saludo de parte de nuestros pastores, Edilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares. Y hoy, pues como cada jueves, tenemos a nuestro pastor invitado, Pastor Jorge Trejos. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a Amanda Rossi, Dios le bendiga a nuestro hermano Edilberto y su familia, Dios bendiga a la congregación y lógicamente a todas las personas de diferentes partes que están conectaditos con nosotros en esta hora. Para todos ustedes un abrazo muy especial, un saludo fraternal en el nombre del Señor. Amén, amén. Para los que ya saben y los que no saben, que se conectan por primera vez, estamos haciendo una serie de enseñanzas de lo que es escatología bíblica y estamos abordando temas del Apocalipsis. Vamos por el capítulo 6. Si usted quiere ver los capítulos anteriores, puede ir a Instagram, a YouTube, a mirar cada uno de esos episodios para que usted pueda tener una continua enseñanza de acuerdo a lo que hemos estado estudiando. Son bastante interesantes. Entonces, pastor, pues como la semana pasada no pudimos terminar el tema que teníamos, pues para poder continuar con lo que estábamos hablando, pues podemos hacer una oración para iniciar el programa. Claro que sí, hermana, con mucho gusto. Invito a todos ustedes, mis amados hermanos, allá en sus casas, en sus lugares de labor, donde quiera que ustedes se encuentren, a levantar sus manos, cerrar sus ojos, eso nos evita distracción, y orar. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora. Estamos delante de su presencia, bendecidos y agradecidos por habernos concedido un día más de vida y una oportunidad para nuestros hermanos allá en España y en sus alrededores de estar en sus hogares, de descansar después de un día de labores cotidianas. Rogamos que esta noche la enseñanza sea para gloria de tu nombre, sea para el bien de nuestras almas. Denos, Señor, la sabiduría, denos la sapiencia, denos, Señor Jesucristo, la unción, la inspiración para que tu palabra corra y el nombre del Señor sea glorificado. Bendice cada persona que se conecta con nosotros, cada persona que está con un buen espíritu disponible a oír palabra de Dios y a aprender más. Esperamos que su gracia y su bendición sea sobre cada uno de mis hermanos y amigos y todas las personas que en este día estarán conectados con nosotros en esta clase de escatología. Para gloria tuya, mi Señor Jesucristo, y para bien de nuestras almas, es esta plegaria. Amén. Amén, amén. Entonces, pastor, no le quito más su tiempo, predíquenos en esta tarde y no se olviden compartir el enlace. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, entonces estamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Acuérdense que ya hemos estudiado el capítulo 5, donde nadie era digno de abrir los sellos y solamente Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá, el único digno de abrir los sellos. Son 7 sellos, cada sello representa un juicio de Dios. La semana pasada nosotros iniciamos el sello número 1, está basado en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, donde San Juan, mirando por el telescopio de la profecía, él dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Aquí en este capítulo 6 hay 4 caballos. Voy a dar un breve resumen de lo que dijimos la semana anterior. El caballo blanco es un caballo que montará el anticristo, representa el máximo líder político que gobernará durante 7 años aquí en la tierra después del rapto de la iglesia.
El otro caballo es un caballo rojo que representa la guerra, la sangre. El caballo amarillo representa la muerte como resultado del hambre y de la guerra. Y el caballo negro representa el hambre. Aquí estos 4 caballos apocalípticos representan los justos juicios de Dios. Cuando usted lee Apocalipsis 7:1, encuentra que estos 4 juicios que están bajo la figura de estos 4 caballos se les llaman los 4 vientos controlados desde el cielo hasta que llegue la hora de desatarlos. Así que es una misión catastrófica que viene después del rapto de la iglesia. Estuvimos hablando, hermanos, la semana anterior también que los juicios de Dios no son solamente allá. Los juicios de Dios empezaron desde que el diablo, antes de ser diablo, se reveló en el cielo, y entonces Dios tuvo que lanzarlo del cielo y él cayó a los aires. Por eso al diablo se le llama el príncipe de la potestad del aire. También los juicios de Dios cayeron sobre Sodoma y Gomorra, también cayeron sobre los antediluvianos cuando se rebelizaron, cuando la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Los juicios de Dios cayeron sobre la serpiente que engañó a Eva, cuando Dios le dijo: maldita será entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y comerás tierra todos los días de tu vida. A la mujer también vino juicio por la desobediencia, y Dios le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para su marido, y él se enseñoreará de ti. Dijimos que ahí nació el machismo. Entonces, también Dios castigó al hombre diciéndole: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no lo hiciera, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierbas del campo hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y a ella volverás. Los juicios de Dios siempre han estado vigentes en todo el proceso de las diferentes generaciones. Ahora, el primer sello es un jinete y es blanco. No es el mismo jinete que está en el capítulo 19. En el capítulo 19 hay otro caballo blanco, pero el que lo monta se llama fiel y verdadero y gobierna con justicia, juzga y pelea. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero el caballo blanco del capítulo 6 es el anticristo, y es blanco porque él se viste como ángel de luz. Es blanco porque él siempre ha querido imitar a Dios, porque él es un usurpador. Así que este caballo blanco, el capítulo 6, habla del anticristo. El anticristo no es un sistema político como algunos dicen. Ese anticristo va a montar sobre una bestia. La bestia sí es el sistema político, pero el anticristo no es un sistema político. El anticristo es una persona que el diablo usará para gobernar, basado en ese imperio que gobernará durante 7 años, repito, después del rapto de la iglesia. Es el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y pidiendo a los judíos que lo adoren. Así que anticristo quiere decir antes de Cristo o contra Cristo. Dijimos que el primer anticristo que hubo fue Nimrod, que usted lo lee ahí en el capítulo 10 de Génesis, fue el que levantó la torre de Babel. Él dijo: hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Eso ya habla de un sistema religioso sin Dios. Y dijo: hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Eso habla de un sistema político. Así que religión y política juntos, sin tener en cuenta a Dios para nada. Ese Nimrod que levantó la torre de Babel, que es un sistema pagano, que es un sistema anticristiano, fue el primer anticristo. Han habido muchos anticristos, dice la Biblia, pero falta el jefe, falta el mayor de todos, el hombre que será utilizado tremendamente por el mismo diablo para gobernar aquí en la tierra y hacer cosas que nunca en la vida se han visto antes. Yo les enseñaba a ustedes que este hombre tiene toda la autoridad de la primera bestia, dice capítulo 13 de Apocalipsis. Así que tendrá poder nuclear, poder químico, atómico, bacteriológico, tendrá poder binario, armamento bélico, tendrá ejércitos, tendrá bombas, radares, satélites, informática y todos los medios de comunicación habidos y por haber. Tendrá todas las armas científicas nucleares para enfrentar lo que el mundo espera,
lo que mucha gente llama la Tercera Guerra Mundial. La Biblia la llama la Guerra de Armagedón. Ahora, ese tiene una corona, no que se la ganó, sino que se la dieron. Esa corona representa un poder permisivo de parte de Dios para un reinado de 7 años. Y digo permisivo de Dios porque nada puede ser el hombre si Dios no se lo permite. El diablo atacó a Job, lo hirió, le quitó los bienes porque Dios se lo permitió. Pero si Dios no le permite a Job, al diablo atacar a Job, el diablo no había podido hacerlo. La Biblia dice que este hombre anticristo salió venciendo y para vencer. ¿Vencer a quién si la iglesia no estará? A los santos de la gran tribulación que ya les expliqué hace 8 días. Las personas que van a ser ganadas por un ministerio que 144,000 judíos van a ser durante esos 7 años. Por eso ellos van a ser llenos, van a ser sellados por el Señor, y como van a ser perseguidos, van a ir a muchos países y donde quiera que ellos vayan, van a predicar y van a ganar gente para Dios. Ahora, algunos dicen, ¿de dónde saldrá el anticristo? ¿Será un judío? ¿Será un latino? ¿Será un europeo? Algunos estudiosos de profecía ubican a este líder político llamado el anticristo saliendo de Bruselas, que Bruselas es la capital de Bélgica. Bélgica es un lugar en forma de cruz. Ahí hay un edificio que se llama el edificio Berlimont. Es curioso que el nombre Bélgica significa, la palabra Bel significa Satanás y Gica significa conocimiento. Por eso la palabra Bélgica significa conocimiento de Satanás. Algunos estudiosos dicen que el anticristo saldrá de ahí, de Bélgica. Ahora, otros dicen que saldrá, de acuerdo a la profecía, de Luxemburgo, donde se reúne en el Parlamento Europeo. Ahí hay un edificio de 3 pisos. Cada planta es un hexágono. Hexágono es una figura geométrica de 6 lados. Así que si son 3 plantas y tiene 3 lados, entonces estaríamos hablando del 666 perfecto ahí, que es el sello que identifica a esta bestia que reinará durante 7 años en ese periodo. Ahora, no importa de dónde sale, si de Bruselas, si de Luxemburgo, no importa dónde sale, aunque la mayoría concuerda que será un líder europeo. Lo cierto es que todo será, hermanos, el mismo diablo. Repito, sin importar de dónde salga esa persona, será el mismo diablo gobernando a las naciones a través de estos líderes políticos y líderes religiosos. El anticristo es el mismo diablo haciendo el trabajo político y el falso profeta es el líder religioso, ambos juntos trabajando durante esos 7 años y haciendo de este mundo una cosa aterradora, lo que nunca antes será peor que los tiempos de Hitler cuando mató 6 millones de judíos, será peor que los tiempos de Mussolini, será peor que los tiempos de esos hombres asesinos y que han vivido y que han hecho estragos y que han dejado una fama horrible. Este será el peor de todos. Ahora, para muchos estudiosos en profecía, el epicentro de su reino será en Europa. Será la primera potencia mundial por encima de Estados Unidos, de Rusia, de China o Japón. Por eso se le conoce como la Unión Europea o el Estado Económico Europeo. Ahora, es importante tener en cuenta, mis amados hermanos, en la visión del profeta Daniel, cuyo libro de profecías van muy unidas al libro de Apocalipsis, porque lo que Dios le mostró a Daniel es lo mismo que le mostró a Juan, sino que Dios le dijo a Daniel, lo que has visto, séllalo, no se lo diga a nadie, porque aún no es el tiempo. Pero eso mismo que vio Daniel, lo vio el apóstol Juan en la isla de Patmos. Ya Juan, Dios le dice, ahora sí, no las guarde, no las selle, no las oculte, escríbelas a las iglesias de Asia, escríbelas en un libro, hágalo público, porque el tiempo está cerca. Así que, hermanos queridos, en esa profecía de Daniel, que va muy similar con Apocalipsis, dice que esta bestia tiene 10 cuernos, ¿no? Esos 10 cuernos representan 10 naciones. La palabra cuerno significa autoridad, habla de poder. Y la Biblia dice que de esos 10 cuernos, esa bestia que es un hombre, pero un hombre es la misma encarnación del diablo. Entonces, ese hombre que tiene 10 cuernos
o sea que empezará su dominio con 10 naciones. Dice que de esos 10 cuernos le sale un cuerno pequeño. Usted lee capítulo 7 de Daniel, versículo 20 y 21, y otra vez con Apocalipsis 13:7, y dice que ese cuerno pequeño, usted, por eso le doy las citas bíblicas para que usted las escriba y usted las estudie en su casa. Daniel capítulo 7, perdón, Daniel capítulo 7, verso 20 y 21. Y Apocalipsis 13:7 dice que ese cuerno pequeño es el que hace guerra contra los santos y los vence. O sea que de esos 10 cuernos, de esas 10 naciones, sale un cuerno pequeño, que es el anticristo. Ahora, dice, hace guerra contra los santos y los vence. Si usted me pregunta, pero ¿cuáles santos? Si usted mismo ha dicho, hermano Jorge, que la iglesia ya no va a estar para ese momento. Los santos son los santos de la gran tribulación. Acuérdese que allá en el periodo de la gran tribulación, muchos judíos, muchos gentiles van a morir a manos de este anticristo porque van a ser perseguidos, y a esa gente que va a morir allá en esa época es lo que la Biblia llama los santos de la gran tribulación. Es un periodo, no se les olvide que el periodo de la gran tribulación es un periodo de prueba para los judíos. Así que esos 144,000 judíos que serán sellados, que están en el capítulo 7 de Apocalipsis, muchos de ellos van a morir por el anticristo, perseguidos y decapitados, y esos hacen parte de los santos de la gran tribulación. Lógicamente de eso hablaremos cuando lleguemos al capítulo 7, porque es que en el capítulo 6 tenemos 7 sellos y apenas vamos por el primero. Así que en unos meses estaremos hablando del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Lógicamente, hermano, como el estallido de una bomba hace su efecto de radiación a muchos kilómetros a la redonda, aunque el líder político al llamado anticristo va a gobernar y el periodo de la gran tribulación será una prueba para los judíos, con todo y eso todo el mundo será afectado. Por eso le estoy diciendo que cuando una bomba estalla, hace efecto en su radiación a muchos kilómetros de distancia. Así que este acontecimiento afectará toda la raza humana, a todo pueblo, a todo tribu, a toda lengua y nación. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Por eso es que muchos judíos huirán a otros países, como en los tiempos de Adolf Hitler, escondiéndose. Y ellos son los que irán predicando y ganarán a personas en otros países. Yo les leía a ustedes allá en el libro de Isaías capítulo 66 y vamos a hablar de eso. Cuando usted lee Isaías 66, capítulo 66, verso 19, habla de estos 144,000 sellados que son netamente judíos. Y mire lo que dice la Biblia en Isaías 66, 19. Dice, pondré entre ellos señal y enviaré los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí y ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea que muchos de esos judíos, de esos 144,000 sellados, van a escapar a otras naciones. Y aquí dice a Tarsis, a Fud y a Lud. Fud, Lud, Tubal, Javán son naciones allá en las costas lejanas, como decir todo el territorio de Rusia, todos esos países tras la cortina de hierro. Son países comunistas donde nunca el evangelio ha entrado porque ellos no lo han permitido. Muchos de estos judíos irán a lugares lejanos y a donde quiera que vayan, irán predicando y ganarán a muchas personas en esos 7 años. Estas naciones son naciones, téngalo bien en cuenta, moscovitas, naciones rusas. Ahora, por eso es que los efectos de la gran tribulación será de una manera global, se sentirán en todo el mundo. La peor pandemia que está por venir no es la que estamos viviendo del COVID-19, es esta que está por venir, la del anticristo reinando en el mundo entero y tomando el control de todo el planeta Tierra. ¿Ustedes creen, hermanos, que lo del G5, lo del G6, el G7, el G8, todas esas líneas satelitales, toda esa fibra óptica y todos estos modernos inventos que hace la ciencia y la tecnología, no es preparando el camino? Cuando el anticristo aparezca, tendrá todos los medios más sofisticados para conocer, hermano, hasta qué tipo de sangre tiene usted. Si hoy en día ya con su número de cédula ya saben quién es usted, dónde vive, qué come, qué trabaja, ya conocen toda su vida. Usted nada más se mete a WhatsApp
y en WhatsApp, hermano, eso, todo el sistema lo enreda usted con Facebook, con YouTube y con todas las redes sociales, y a usted lo descubren por cualquier parte. Usted abre las redes sociales y cualquiera se da cuenta cuántos años tiene y dónde vive y qué estudió y si es casado o es soltero, etcétera. Así que si hoy con el mecanismo que tenemos de tecnología estamos viviendo todas estas cosas, imagine cuando llegue el G6, el G7, el G8, que es, hermano, las redes sociales más sofisticadas. Usted podrá imaginarse qué no podrá hacer el diablo para controlar al mundo entero. Ahora, Apocalipsis capítulo 6, verso 2 dice que este jinete salió venciendo y para vencer. Es decir, que él va a hacer guerra contra la gente, contra el mundo, y va a salir triunfante. Recuerden, es un poder permisivo, porque, hermanos, si Dios no se lo permite, el diablo no puede hacer nada. Acuérdese que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando la Biblia dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, los que están en el cielo, habla de todas las huestes celestiales, habla de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Cuando la Biblia dice los que están en la tierra, habla de la iglesia, de los seres humanos, de nosotros. Dice, y debajo de la tierra, habla de los demonios. Así que todos los demonios tienen que someterse. Si los demonios van a hacer un trabajo bajo la figura de este anticristo, será porque el Señor se lo permite. De lo contrario, no podría hacer nada. Ahora, hermano, por eso es que para conformar la comunidad europea no ha sido nada fácil, porque se ha tenido que batallar con naciones que tienen diferentes idiomas, como el inglés, el español, el italiano, el griego, el francés, el alemán, el portugués. No ha sido tan fácil conformar esos 10 cuernos, no ha sido tan fácil conformar la comunidad europea. También han tenido que batallar para unificar la moneda, porque cada país tenía su propia moneda, pero ahora el euro está gobernando en muchos países de la comunidad europea. Así que el euro, la libra esterlina y todas estas cosas, para unificar esos conceptos económicos, pues no ha sido tan fácil. Han tenido que tener muchas reuniones políticas, sociales, económicas, países ricos y pobres, convencerlos y ponerlos de acuerdo para conformar un solo Estado que se llama el Estado europeo. Eso no ha sido nada fácil. Fueron años de trabajo, referendos, divisiones, rechazos, problemas, independencias, pactos, tratados, divisiones, rechazos, hermano, independencias, convenios, todo eso, hasta que por fin se dieron las cosas. Todo esto se ha ido sincronizando. Ya no son 10 países, sino 27 países los que conforman la Unión Europea. Así que, hermano, mire, esta bestia dice que cogió fuerza y mire ya dónde va la comunidad europea. Si es que la comunidad europea es de donde saldrá el anticristo, que para muchos especialistas en profecía es lo que ellos dicen. Ahora, ya el PECS, que significa política exterior común y social, ya eso está listo. Solo falta el líder político visible, el superhombre, el anticristo. Ya el engranaje está listo para la aparición de Satanás manifestado a través de una persona. Por eso, mis hermanos, este primer sello ya fue desatado cuando nació el mercado común europeo. Acuérdense, mis hermanos, que las profecías de Apocalipsis tienen su comienzo, su cumplimiento de inicio desde el año 1950 para acá. ¿Por qué 1950? Porque fue cuando Israel floreció como nación. El Señor dijo a los judíos, a los discípulos hace 2000 años, cuando ustedes vean que la higuera florece, a aprender que el tiempo está cerca. La higuera que floreció es Israel, porque la nación judía vivieron más de 2380 años, hermano, sin tener título como nación. Desde que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 586 a.C., ellos perdieron su poder como nación, salieron del mapa mundial. Así que ellos anduvieron de puerto en puerto, extranjeros. Los judíos no eran una nación reconocida ante el mundo. Y los judíos volvieron a ser nación, los volvieron a meter en el mapa mundi en el año 1948. Cuando nació, ahí fue cuando la higuera floreció.
Ahora, ustedes saben que la higuera es el único árbol que primero produce hojas y después primero produce frutos y luego produce las hojas. Los árboles siempre primero son llenos de hojas y luego el fruto. La higuera es lo contrario, primero el fruto y luego las hojas. Por eso ve que cuando el Señor vio una higuera que estaba llena de hojas, él dijo, si ya dio hojas, es porque el fruto está por debajo. Buscó fruto, pero no encontró. Así que la higuera, hermanos, como nación, dio su fruto en el año 1948 y dio las hojas, o sea, extendió sus dominios en el año 1968. Así que, hermanos, que sí. Pastor, el micrófono. No le escuchamos. No le escuchamos. ¿Ya? Ahora. ¿Ya me escuchan? Así, ahora. ¿Listo? Listo. Ok, estaba entrando una llamada, entonces se aísla, aunque tengo el volumen apagado. Bien, mis hermanos, entonces déjenme decirle, hermano, que todas las profecías de Apocalipsis tenemos que ubicarlas desde el año 1950 para acá. Por eso les repito, hermano, este primer sello ya fue desatado cuando nació el mercado común europeo con solo 6 naciones. La Comunidad Europea fue firmada el 18 de abril del año 1951 y entró en vigor el 25 de julio del año 1952 con Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos como Luxemburgo. Por eso la Biblia dice que era un cuerno pequeño, pero que ese cuerno creció y que llegaría a ser muy grande. Ya no son 6 países, sino 27 países que conforman la Comunidad Europea. En el año 1950, Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, sentó las bases para la creación de la Comunidad Europea con el Tratado del Carbón y el Acero. Ese tratado fue firmado en París el 18 de abril del año 1951 y fue firmado por Francia, Italia, Bélgica y Luxemburgo. Ahora, en el año 1957, esos 4 países firmaron en Roma los tratados de la Comunidad Económica Europea y de la energía atómica. En el año 1965 se firmó ese tratado, lo firmaron Bélgica y Bruselas. En el año 1968 se instaló la libre circulación de productos y la unión aduanera. En el año por eso, hermano, yo le estoy, es muy importante prestarle atención a todas estas fechas porque esto le da a usted la idea muy clara de que este primer sello se abrió, se empezó a cumplir en el año 1950 y por eso le estoy dando todos estos datos con fechas exactas. En 1972 se unieron otras naciones como Irlanda, Dinamarca y Noruega. En el año 1979 se unió Grecia. En el año 1985 se unió Portugal y España. En el año 1986 se confirma y se ratifica en Luxemburgo el Acta de la Unión Europea. En el año 1991 se suprimieron las fronteras entre los países europeos y ya hubo libre comercio. Por eso es que hoy en día usted ya puede viajar libremente por estos países con una sola visa. Todo esto, hermano, que ha pasado en estos 50, en estos 70 años, desde 1950 hasta hoy, es el cumplimiento de ese primer sello. Es la preparatoria, es abriendo el camino para manifestarse este líder político que la Biblia declara anticristo. Todo está listo, ya solo falta este hombre visible, el hombre que está esperando el momento para recibir toda la autoridad, para imponer el famoso orden mundial, que es lo que estamos viendo hoy en día. Este será el hombre que aparecerá en todo el mundo como el superhombre y se proclamará a sí mismo como Dios. Hará tantas cosas, mis hermanos, extraordinarias, que la gente dirá, como está en Apocalipsis 13:4, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que, hermanos queridos, para la gente que no conocen a Dios, para la gente que andan buscando milagros y no un cambio en su vida, que no andan buscando salvación, para ellos
este personaje, ellos serán el escenario perfecto, los engañará fácilmente, la gente saldrá y adorará a este hombre porque será un hombre que alcanzará la paz en el mundo, firmará tratados de paz por todas partes, la economía del mundo se irá arriba, este hombre hará proezas, hermano, económicas, hará proezas laborales, comerciales, será un superhombre, todo el mundo. Ok. De manera, mis hermanos, que esta bestia que la llama la Biblia es un hombre que hará cosas extraordinarias. Estas personas que andan detrás de milagros serán fácilmente engañadas. Tales personas son las que van detrás de todo tumulto religioso, detrás de cualquier culebrero, detrás de cualquier curandero, detrás de cualquier brujo, de cualquier adivino. Y eso es exactamente lo que va a hacer el anticristo. Él hará tantas cosas asombrosas que la gente dirá, ¿quién como la bestia? Así que, hermanos, el primer sello ya fue desatado en 1950, cuando Satanás vio el cumplimiento profético sobre Israel, cuando él vio que Israel fue declarada nación en 1948, cuando la higuera floreció, como dijo Jesús, hace 2000 años. Ahí empezó, mis hermanos, la cuenta regresiva. Por favor, no olviden que cuando esto llegue a su momento crítico, la iglesia no estará aquí en la tierra. Ese líder político no podrá hacer su aparición sino hasta después que la iglesia sea raptada. Por eso es que usted lee en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 hasta el 12, donde la Biblia dice que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué es lo que detiene que el anticristo se aparezca ya a hacer su obra destructora? Es el Espíritu Santo que está en la iglesia. La Biblia dice que cuando esto que está en medio, que le impide a él manifestarse visiblemente, desaparezca de la tierra, o sea, cuando el Espíritu Santo levante la iglesia, dice que aparecerá el misterio de iniquidad. Ahora, ya está en función, ya está en acción, pero falta el líder o la cabeza visible. El desarrollo de los acontecimientos que habrá por el reinado del anticristo, los sucesos y todo lo demás, lo vamos a ver, hermanos, reflejados en los 3 siguientes caballos, o en el caballo negro que habla de la guerra, en el caballo rojo que habla de la guerra, el caballo negro que habla del hambre y el caballo amarillo que habla de la muerte. Para los próximos jueves, hermano, estaremos hablando un poquito más, ya no del primer sello, sino del primer sello sí, pero del segundo caballo. Vamos a hablar el próximo jueves un poquito, hermanos, acerca de lo que será el segundo caballo de este primer sello. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido claro en esto. Espero que ustedes hayan entendido y cualquier inquietud, aquí estamos para responderla. Amén, amén, pastor. Muchas gracias por esta enseñanza. La verdad que está siendo de gran bendición y la verdad llena mucho esas dudas, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, pastor, vemos como la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y como nos habla a través de la Biblia en diferentes libros. Está, pastor, mejor dicho. Pastor, tenemos muchas preguntas de WhatsApp. Vamos a dar inicio para poder continuar. Vea, la primera es, pastor, ¿qué puede significar la salida de la Unión Europea del país de Gran Bretaña? Hermano, mire, nosotros tenemos, usted sabe que la Biblia dice que cuando el cuerno pequeño salió, tumbó 3 cuernos. Entonces, por ahora, hermano, nosotros tenemos que esperar a ver, porque ellos salieron, pero en un momento pueden volver a entrar. Acuérdese que ahora es una de las posibilidades. El anticristo puede salir de China, porque China está cogiendo mucha fuerza económicamente, laboralmente, está en una pelea a muerte con Estados Unidos por el primer lugar, por ser potencia mundial, por eso están tratando de cambiar la moneda, por eso están en una guerra comercial impresionante con aranceles y cosas así. Así que la guerra entre Estados Unidos y China es una guerra fuerte y lógicamente cuando Europa empiece a guerrear y a coger fuerza,
pues ellos no se van a quedar quietos. De manera que hay otros países que están con la ambición de llegar a ser primera potencia mundial, de manera que esto apenas está empezando a cocinarse, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Vamos a esperar con Gran Bretaña qué pasa si ellos un día vuelven a la Comunidad Europea o si ellos se lanzan como una candidatura para una posible potencia mundial. Hasta ahorita tenemos más o menos, de acuerdo a las profecías, las cosas que van a suceder, pero los personajes todavía no son claros. Por eso yo les dije a ustedes varias veces que los especialistas en profecía, algunos piensan que pueda ser la Comunidad Europea, pero no podemos asegurar. Entonces, como puede ser la Comunidad Europea, puede ser Estados Unidos, puede ser China, puede ser Rusia, puede ser Gran Bretaña, puede ser otro bloque de países. En esto estamos, por eso todos los días, hermano, de acuerdo a las noticias y a los sucesos del día, esto tiene que ir dando la vuelta hasta que llegue un punto en que ya se pueda identificar con claridad quién realmente será la potencia mundial donde el anticristo va a gobernar y de dónde saldrá el anticristo, de qué país saldrá. Por ahora son suposiciones proféticas. Amén, amén. Pastor, la segunda pregunta es, ¿por qué Adolfo Hitler se ensañó tanto contra los judíos? Es que, hermano, mire, déjenme decirlo de esta manera. Cuando uno lee la Biblia, uno encuentra al diablo que atacó a Job, que le quitó los hijos, los bienes, y lo dejó en la ruina, le quitó la salud, y uno lo ve como que pobrecito Job tan de malas, como le fue de mal, mire cómo ha sufrido, pero lo que mucha gente no entiende es que eso hacía parte de un engranaje infernal. Había una confabulación, un ejército de demonios que se obsesionaron con Job para atacar a Job, para pelear a Job. Había una disputa, una guerra entre Dios y el diablo, porque el diablo desafió a Dios. El diablo le dijo a Dios, mire, Job es un hombre fiel porque usted lo ha bendecido, pero quítale lo que tienes y verás si no maldice. Y Dios le dijo, yo le voy a probar, señor diablo, que Job es un hombre fiel, con dinero o sin dinero, que así yo lo haya bendecido, él me es fiel, pero así él no tenga nada, él seguirá siendo fiel. Él no me sigue a mí por interés, él me sigue a mí porque me ama y porque es un hombre cristiano. Y el diablo le dijo, no, pues déjeme probarle lo contrario. Entonces se formó una guerra entre Dios. Dios le dijo al diablo, toque a Job, toque sus bienes, pero no toque su vida. En otras palabras, haga lo que quiera, pero no tiene permiso para matarlo. Por eso ve que le quitó los hijos, después le quitó los bienes, después le quitó la salud, pero no pudo matarlo. Si el diablo hubiera podido matar a Job, lo hubiera matado, pero él llegó hasta donde Dios se lo permitió. De manera, mis hermanos, que era una obsesión del diablo mostrarle a Dios que Job era un hombre interesado en las cosas materiales. Y Dios le mostró al diablo que Job era un hombre íntegro con o sin dinero. Entonces, hermano, esta es una guerra que a veces nosotros no la miramos los acontecimientos humanos, pero no miramos que detrás de esto. Es como cuando usted va, hermano, a una escena teatral, cuando usted va a un teatro donde se hacen, usted ve marionetas, ¿no? que están en el escenario público, entonces usted ve toreritos toreando, usted ve bailarinas, pero lo que usted no ve es que esos muñequitos, esos toreritos o esas bailarinas están siendo manipulados por manos ocultas y hay finísimos hilos que usted no ve, pero que están siendo manejados por manos ocultas. Entonces, todos los acontecimientos que vemos en el mundo, todo lo que está pasando, lo que no vemos es que detrás de eso hay manos ocultas. Todo lo que está pasando tiene un propósito. Los judíos siempre han sido aborrecidos toda la vida. ¿Por qué? El diablo siempre ha querido acabar con los judíos. Primero, porque fue la promesa de Dios a Abraham. Segundo, porque de ahí nació el Mesías, el Salvador. Tercero, porque ha sido el pueblo de Dios por promesa. Entonces el diablo todavía los ha perseguido. Lo hizo con los faraones. Los faraones quisieron acabar y de hecho los tuvieron esclavizados por 400 años allá en Egipto. Después los babilonios los llevaron 70 años presos a Babilonia y allá los esclavizaron. Herodes mató a muchos niños tratando de matar a Jesús cuando recién nació.
De manera que lo de Hitler es lo que el diablo ha hecho. Nerón mató muchos judíos en el año 70 después de Cristo, tanto que el historiador Josefo dice que crucificó tantos judíos que faltaron árboles a los alrededores de la cantidad de judíos que murieron crucificados. Así que el diablo toda la vida ha odiado y ha querido acabar con los judíos. Y mire, hoy en día muchos países son enemigos de Israel, son enemigos de los judíos. Si por ello quisieran acabar con los judíos, porque los judíos son el pueblo de Dios por promesa. De ahí vino nuestro Salvador. Así que lo de Hitler es uno más de muchos otros que el diablo ha usado para acabar con ellos. Y el anticristo es precisamente para acabar con los judíos. Por eso yo les decía a ustedes ahora en el desarrollo de la enseñanza que la gran tribulación es un periodo de prueba para los judíos, pero que como una bomba irradia a muchos kilómetros, aunque es para los judíos, afecta el mundo entero. Amén, amén, tremendo. También vemos el tema pandemia, ¿no? Que es parte, ¿no? De todo esto y Israel es la primera en tener todos sus habitantes vacunados. Sí. Israel tiene promesas, Israel. Y mire, hay una cosa importante, es que la Biblia dice que Israel será salvo, no por promesa, no salvo del alma. O sea, para un judío salvarse del alma, para ser salvo y ser parte de la iglesia, tiene que hacer lo mismo que nosotros: arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, ser lleno del Espíritu Santo. Así que la salvación del alma no es una promesa, esa promesa es para todos, no solamente judíos, sino gentiles. Pero lo que ellos sí tienen una promesa es como nación. O sea, ellos como nación nunca serán destruidos porque Dios ha prometido pelear por ellos y salvar a ellos. Como nación jamás podrán acabar con los judíos. Y de hecho los judíos tienen la gente más inteligente, las mejores armas, tienen su propio dinero, su propia comida, están cultivando hasta en los desiertos. Israel tiene muchas promesas, muchas bendiciones y son muy visibles, muy palpables. Amén, amén. Siendo tan pequeño, potencia mundial, es impresionante. Sí, así es. Amén, amén. Pastor, la siguiente pregunta es así. Primera de Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastor, antes de la venida de Cristo, iglesias y pastores están apostatando de la fe. ¿Usted sabe de ejemplos de iglesias y pastores que están cayendo en esto? Sí, muchos. El texto dice el Espíritu de Dios, la palabra Espíritu está con mayúscula, ¿no? Entonces se refiere al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostasía quiere decir negar la fe, ¿no? Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, hay que tener en cuenta que el texto se refiere, dice, por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Está hablando del celibato. Aquí está hablando, por ejemplo, de la religión tradicional que impide a los máximos líderes casarse, a los obispos, arzobispos, cardenales, papas, sacerdotes. El celibato es una doctrina de demonio, ¿no? Entonces, aquí dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. De manera que hay muchas doctrinas por el mundo falsas. Hay doctrinas que dicen que Caín es hijo de la serpiente y que si usted no cree en la doctrina de ellos, usted también es un hijo de la serpiente. Hay doctrinas satánicas, hay reuniones y hay iglesias satánicas. Todo eso, hermano, es el cumplimiento de lo que San Pablo escribió aquí en el capítulo 4. Es más, a veces hay personas, usted predica en la iglesia local, usted predica por las redes sociales y a veces se levantan demonios hablando, insultándolo a usted mientras usted predica, mientras usted está en un programa por YouTube o por Facebook
a veces se levantan personas insultándole, personas hablándole mal, personas ofendiéndolo. Esos son demonios que el diablo usa, personas que, porque es que yo les dije hace 8 días que el diablo no es con cachos y cola como el mundo lo pinta. Eso es una mitología de los griegos, ¿no? El diablo es un espíritu que opera de adentro hacia afuera. Así que cuando una persona agarra un arma para matar a otro, ahí está el diablo encarnizado, metido en el cuerpo de esa persona, porque el diablo es un espíritu y él usa cuerpos. Acuérdense que en San Marcos capítulo 5, la Biblia habla del endemoniado Gadareno. Entonces, ¿quién era él? Él era un hombre común y corriente, era un hombre de la tierra de Gadara, era un hombre que tenía hogar, tenía familia, y la Biblia dice que se le metió una legión de demonios y por eso era que él dormía en los sepulcros, daba gritos en los montes, se hería con las piedras. Es decir, era una colección de locos, era un manicomio ambulante, era un loco y no era un enamorado decepcionado porque la novia lo dejó o algo así, era un hombre totalmente salido fuera de foco. ¿Y por qué él se suicidaba, se hería con las piedras, se tiraba al fuego? Porque tenía 6,000 demonios encima. Es que la Biblia dice que cuando Jesús le preguntó ¿cómo te llamas?, él dijo legión, y para los romanos legión son 6,000. Así que si él tenía 6,000 demonios, imagínense, por eso este hombre tenía una fuerza descomunal, por eso este hombre se hería con las piedras, dormía en los sepulcros, daba gritos en los montes. Así que el diablo, como es un espíritu, usa cuerpos. Cuando una persona se levanta para insultar a usted, para tratarlo mal, para blasfemar, para hablar mal, es el mismo diablo metido en esa persona. Por eso usted y yo no podemos ponernos a pelear con esas personas. Yo a veces estoy predicando y cuando personas me insultan, yo las ignoro, porque yo sé, y sería para mí una ignorancia muy grande ponerme a pelear con esas personas, porque esas personas son las personas que el diablo usa para tratar de desestabilizarlo a usted espiritualmente, emocionalmente. Inclusive, usted encuentra en la Biblia una historia hasta muy particular en el capítulo 12 de los Hechos, donde dice que ellos llegaron a predicar y apareció un hombre por ahí que se aterró y vio que los discípulos ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y se bautizaban, y él vino y les dijo: ¿cuánta plata quiere que yo les dé para que ustedes me den ese don a mí? Y San Pedro tuvo que pegarle un regaño y decirle: yo le aconsejo que se arrepienta, porque usted no tiene parte ni suerte en este asunto, porque miel de amargura veo que estás. Entonces, a veces salen demonios por ahí en las redes sociales para insultar a un predicador, para insultar a una iglesia, para insultar a un hermano que está dando una conferencia. Esos son legiones de demonios metidas en esas personas. Por eso vuelvo y repito, hermano, nunca espere que el diablo le va a salir con cachos y cola. Cualquier persona que lo insulta a usted, que lo maltrata, cualquier persona que atenta contra su bienestar espiritual, contra su bienestar físico, que le ataca con un arma o algo, esa es una persona poseída por demonios, y uno no puede entrar a charlar con esos demonios, ni puede entrar a pelear con ellos, porque a los demonios hay que reprenderlos, a los demonios hay que dejarlos ahí, que se rasquen la cabeza, que hagan su trabajo como ellos quieran, pero nosotros tenemos que seguir predicando a Cristo y nosotros tenemos que seguir adelante predicando la sana doctrina. Entonces, apostasía y doctrinas de demonios hay muchas, y esas personas que insultan y que tratan de esa manera son personas endemoniadas. Entonces, usted nunca, hermana o hermanos que me escuchan, puede entrar a tratar o a discutir, y mucho menos a pelear con tales personas. Amén, amén. Gracias, pastor, por esa palabra y ese consejo, porque muchas veces sucede. O sea, ese ataque del diablo siempre va a estar, incluso en comentarios, en el mismo, cuando hacemos esta clase de programas, hay personas que hacen comentarios de lugar, y la verdad que es bastante importante ignorar eso, ¿verdad? Porque no viene de parte de Dios. Yo por eso nunca veo los comentarios. Primero, cuando yo estoy predicando, yo nunca miro quién escribió, quién no, porque estoy concentrado en la enseñanza. Y en segundo lugar, después del tema, yo no miro los comentarios, porque yo sé que el enemigo puede usar eso para desestabilizarme emocionalmente. Entonces yo nunca leo qué comentarios hay.
¿no? Entonces, hermana, es una manera sabia de usted evitarse, pues, que alguien lo ofenda, ¿no? Pero, hermana, si así llegara a ser, no es problema, no importa. Le voy a enseñar un dicho y úselo siempre, guárdelo, mis hermanos, ¿no? Cuando alguien me insulta, yo le he dicho, palos y piedras me hieren, pero sus palabras no me matan. Así que si a mí me golpean con un palo, una piedra, eso me va a doler. Pero palabras simplemente yo las ignoro porque yo no me voy a rebajar con una persona así. Sería ignorancia mía ponerme a pelear con alguien que insulta o que dice algo. Amén. Gracias, pastor. Pastor, la siguiente pregunta dice así. ¿Dónde nació realmente el sistema religioso de la Gran Ramera que llama la Biblia, que es mencionada en la Biblia? Hermana, eso tuvo su origen, fue allá en los tiempos de Nimrod. Mire, Nimrod fue la persona, el primer poderoso cazador en la tierra, está en Génesis capítulo 10. Yo les hablé ahora de que Nimrod fue el que levantó la Torre de Babel. Él quería levantar un sistema político y un sistema religioso sin Dios, sin tener en cuenta a Dios. Por eso él dijo, hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Querían ir al cielo sin Dios. Hagámonos un nombre por si somos esparcidos. Eso se llama un sistema político. Ahí empezó la Gran Ramera, ¿no? Con esa doctrina. Eso viene desde allá de los tiempos de Nimrod, pero se vino, inclusive, yo creo que yo les he contado, pero les voy a recordar. Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis. Como Nimrod era cazador, ellos tuvieron un hijo llamado Tamuz. Tamuz también era un hombre cazador. Y un día cazando, Tamuz, el hijo de Nimrod, por allá en la montaña, lo mató un berraco, ¿no? Un berraco es un marrano silvestre, como un jabalí. Entonces, lo mató un marrano silvestre. La historia, eso no está en la Biblia, eso está en la historia. Entonces, la historia dice que Semiramis, la mamá, agarró a este muchacho, lo trajo pues a la casa y ellos salieron con la doctrina de que a los 40 días Nimrod había resucitado, Tamuz había resucitado, ¿no? Y esa religión de los tiempos de allá de la Torre de Babel se originó y fue una religión fuerte en Babilonia, ¿no? Ahí en los tiempos de Babilonia, en los tiempos de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor levantó una estatua y obligó a la gente a que lo adoraran y él se hizo Dios para las naciones porque era el imperio de esa época que gobernaban el mundo. Entonces, ahí en Babilonia, esa doctrina fue muy fuerte. Inclusive hicieron una imagen de Semiramis con el niño Tamuz en brazos y ellos le llamaban la diosa, la reina del cielo, ¿no? Esa doctrina que fue muy fuerte en Babilonia se trasladó después a la iglesia romana. Y hoy en día hay una imagen que usan los romanos que llaman la Virgen del Carmen, que es una mujer con un niño en brazos. La Virgen del Carmen es la misma Semiramis con Tamuz desde los tiempos de Babilonia. Así que la Gran Ramera tuvo su origen desde los tiempos de Nimrod, luego en Babilonia y lo que hoy se conoce como la iglesia romana. Amén, amén. Gracias, pastor, por esa explicación. Pastor, ¿es verdad que en Colombia se fundó la primera iglesia satánica donde oran, ayunan y hasta diezman? Sí, hermana, hay una provincia que llama el Quindío. Nosotros aquí les decimos a las provincias departamentos. Entonces, el departamento del Quindío en Armenia, la capital cerca de Armenia, que es la capital del Quindío. Armenia es una ciudad más o menos de 1 millón de habitantes y ahí cerca hay un pueblo pequeño, ahí hay un templo satánico donde hacen culto a Satanás, donde oran a Satanás, diezman, hicieron templo. Inclusive en ese lugar la policía pues ha tenido problemas y dificultades y la policía ha querido cerrar porque hacen ritos satánicos, donde tiene que ver con orgías, donde tiene que ver con muchas cosas escandalosas, y entonces ellos, aquí en Colombia se respeta el derecho al culto religioso. Ellos, el gobierno ha dicho que ese no es un culto religioso, porque atenta contra la moral y el bienestar de las personas y de los niños. Entonces han estado en esa pelea y han estado, inclusive el hombre, el pastor de esa congregación, y va gente rica, gente muy adinerada, ¿no? Van a esos lugares
y ellos tienen una iglesia allá y el gobierno está vigilándoles mucho y está encima de ellos y han tenido muchos problemas porque el gobierno no lo acepta, no lo ve como una religión de las otras que hay, sino como algo que atenta contra la moral de las personas. Entonces, están en ese problema, en ese pleito jurídico y esperamos que Dios obre, pero sí es cierto, hermana, que hay una iglesia satánica fuerte en la provincia del Quindío, a 6 horas de aquí de Bogotá. Tremendo, tremendo. Tenemos que estar alerta y Sí. estar nosotros también haciendo lo mismo, ¿verdad? Para Dios, Sí, porque hermana, lo que pasa, hermana, es que la Biblia dice cuando sobreabunda la maldad, sobrepuja la gracia. Entonces, con todo y esto, hermana, la iglesia también es una iglesia muy fuerte aquí en Colombia. Colombia tiene más de 5.000 congregaciones pentecostales, más de 5.000. Colombia es un país de 50 millones de habitantes, más o menos como España, y nosotros tenemos aquí más de 5.000 congregaciones del nombre, congregaciones pentecostales con doctrina pentecostal. De manera que aquí hay iglesias de 1.000 miembros, de 1.500, 2.000 miembros. Así que cuando la maldad sobreabunda, cuando el diablo ataca, también la gracia de Dios sobrepuja y sobreabunda. amén, amén. Esa gracia nos abraza, ¿verdad? Amén. Amén. Pastor, ¿por qué hay pastores que no predican del rapto y hasta piensan que eso no existe? Eso es lo más grave, hermano. Lo más grave, mire, hay una frase en pedagogía que dice que el maestro debe de saber lo que enseña. Entonces, usted no puede enseñar un tema si no lo domina, si no tiene una idea clara. Si usted no ha estudiado para tener las cosas claras, no debe meterse a enseñar lo que no sabe. Entonces, hay muchas personas que son perezosas para estudiar y como no estudian, ignoran muchas cosas y por eso prefieren no meterse a enseñar, sencillamente porque para enseñar, la enseñanza es muy linda, pero es muy delicada. Y una persona para enseñar tiene que estudiar y mucho. De manera que si una persona es perezosa y no saca tiempo para estudiar todos los desarrollos de la vida, las grandes profecías, las cosas de la Biblia, pues a algunos como no les gusta porque les da esa sentarse en una semana, 2 semanas a estudiar un tema, entonces prefieren no hacerlo. Y lo más grave no es eso, lo más grave es los que no creen. Si una persona no cree en el rapto de la iglesia, entonces no debe de ser pastor, porque es que el arrebatamiento de la iglesia está en la Biblia y no está en un solo versículo, hay muchos versículos que hablan del mismo tema, de manera que el arrebatamiento es una profecía y es un hecho que un día se va a cumplir. Dios lo ha dicho en su palabra y cuando Dios dice muchas veces una misma cosa, es porque Dios quiere que la gente lo tenga muy presente. Así que si un pastor no cree en el arrebatamiento de la iglesia y no lo predica, sencillamente no debería ser pastor. Porque si no cree lo que la Biblia dice, entonces apague y vámonos. ¿En qué está una persona que si no cree en la Biblia o si cree en ciertas partes de la Biblia en lo que le conviene? Entonces, pero hermana, todo eso es lo que acabamos de leer ahora. En los posteriores días, algunos apostatarán de la fe. Entonces, muchos de ellos ya están negando estos acontecimientos que no solamente son bíblicos, sino que los estamos viendo cumplir al pie de la letra. Amén, amén. Eso es que se está cumpliendo y tiene que pasar lamentablemente, ¿verdad? Porque duele. Ahora, el mismo Señor dijo que del mismo rebaño saldrán muchos, ¿no? Muchos que serán lobos vestidos con piel de oveja. Entonces son personas que aparentan, pero que su relación con Dios no tiene nada que ver. Eso también está escrito. Amén, amén. Nos llega una pregunta del Facebook, dice así, en referencia a lo que usted habló sobre Job y el ataque que recibió por parte del diablo, la pregunta es, ¿pero por qué Dios le tenía que demostrar algo al diablo? Dios no tiene que darle explicación a él. Hermano, mire, eso es esa es la misericordia y el amor de Dios. Eso es lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios no, es como a veces nosotros, cuando hablamos con nuestros hijos o con nuestra esposa, a veces nosotros le decimos a Dios, mire, yo no tengo por qué darle a usted explicaciones, sin embargo se las voy a dar. Esto pasó por esto y esto y esto. Entonces, Dios no tiene que hacer.
pero Dios le demostró al diablo que Job era un hombre íntegro. En otras palabras, si Dios no lo hace, el diablo hubiera podido decirle, no, le dio miedito, usted no quiso hacerlo, o sea, usted no está seguro, o sea, que Job sí es un hombre que de pronto está ahí solamente por un interés material. Con eso, Dios le tapó la boca al diablo. Entonces, aunque Dios no tenía que hacerlo, Dios lo hizo, porque ahora Dios es infinitamente sabio en lo que hace, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista humano, podemos ver las cosas con una óptica y a veces hay cosas que a nosotros nos parecen inverosímiles, ¿no? Hay cosas que a nosotros no le vemos sentido, pero Dios sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. Hay un coro que dice que hay cosas que pasan que no las entendemos aquí, pero las entenderemos todo más allá. Amén, amén. Aparte de eso, ¿verdad, pastor? Que tenía que haber un testimonio tan poderoso como para aumentar nuestro, cuando estamos de mal, espiritualmente hablando, o con pruebas tan grandes. El ejemplo de Job, de cómo se mantuvo hasta el final, es algo que nos levanta el ánimo y nos impulsa Sí. a seguir adelante, ¿verdad? Saber todo lo que le pasó. Y bueno, tantos testimonios que hay que nos levantan el ánimo, pero seguramente también por eso, porque Dios pensó en nosotros en los momentos difíciles. No, y la Biblia dice en Romanos que todo lo que se escribió, para nosotros se escribió, para nuestro ejemplo. De manera que un hermano que está luchando y pasando por un momento bien difícil, oye un mensaje de Job, lee la historia de Job y eso le estimula su fe y le motiva a decir, si él pudo, yo también puedo. Y si Dios lo guardó y lo bendijo, Dios me puede guardar y bendecir. Eso está, como usted dice, hermana, como un testimonio vivo para nosotros y para todas las generaciones. Amén, amén. Pastor, la siguiente pregunta dice así, ¿por qué desapareció el arca del pacto y qué significado tiene? Bueno, el arca, usted sabe, hermana, que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Bueno, por ejemplo, los panes de la proposición era un símbolo de Jesús, porque Jesús es el pan de vida. El altar del incienso también. El altar era hecho de oro y de madera. Y el oro habla de la divinidad, la madera habla de la humanidad. Jesús era humano y era divino. Entonces, todas las figuras del tabernáculo, del lugar, por ejemplo, la fuente de agua donde se lavaban los sacerdotes, es el símbolo del bautismo en el nombre de Jesús. El altar donde sacrificaban los corderos es el símbolo del arrepentimiento, es muerte al mundo, al pecado. Así que todos los utensilios del tabernáculo y del lugar santo y lugar santísimo tenían su símbolo. Al venir Jesús, todos esos símbolos se cumplieron, ¿no? El arca del pacto era donde Dios habitaba y eso estaba, el arca del testimonio estaba en el lugar santísimo. Ahí nadie entraba solamente el sumo sacerdote una vez por año. Entonces, cuando hubo el terremoto en la muerte de Jesús, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hasta abajo y el lugar santísimo quedó a la vista de todo el mundo. Hasta ahí llegó el arca del testimonio, hasta ahí llegó el lugar santísimo, hasta ahí llegó el lugar santo. Todos esos lugares que eran simbólicos desaparecieron porque todo eso se hizo realidad en la persona de Jesucristo. Ya no necesitamos un intermediario, un sumo sacerdote, porque podemos entrar directamente a la presencia de Dios, porque ya no hay velo. El velo se rasgó de arriba hasta abajo. Entonces, como ya esas figuras no son necesarias, porque Jesucristo ya vino en persona, ya Dios se manifestó en carne, ya Jesús nos redimió, ya Él cumplió con su plan de redención, entonces ya los símbolos y las sombras, la Biblia dice que son cosas del pasado, ¿no? Eran símbolos, eran prototipos. Entonces, como ya se cumplió, ya las sombras quedaron atrás. Amén, amén, pastor. Muchas gracias, pastor. Esta era la última pregunta. Gracias por esas respuestas y por su disposición para enseñarnos con tanto esmero y con tanto detalle, porque así de esta manera queda claro, ¿verdad? Y vamos a aprovechar para saludar a algunas personas que se conectan. No podremos saludar a todas,
pues son muchas, pero vamos a saludar. Sí, sí. Saludamos a hermanos y amigos Margarita, Beatriz, Gabriel, Guerra Yarita, Elena, Maricel, Dubán, Amparito, Alejandro López, Yirka, Jefferson, Ismael, Reina, Ramón, Samuel, Robert, Vitalia, Yasmín Vaquero, Carvajal Nicolás, Ana, Milva, la hermana Ana Ares, que nos saluda desde Cádiz. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Gracias por ser fieles y por siempre conectarse a este poderoso programa. Y bueno, y no se pierdan mañana, tenemos la poderosa serie Sobre la Roca. Va a estar muy bien, la lleva nuestro pastor Edilberto de aquí de Martorell. Y también recuerde que siempre estamos a su disposición y pueden hacer sus preguntas y vernos a través de YouTube e Instagram. Y bueno, pastor, pues para cerrar este programa, si nos puede hacer una oración poderosa. Amén. Gracias, hermana Rosy, por su trabajo, hermana Zulma igualmente, a todos nuestros hermanos, gracias por su atención, gracias por estar y compartir conmigo este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Señor Jesucristo, una vez más, estamos agradecidos por habernos permitido, Señor, dar una conferencia más sobre estos temas de escatología. Esperamos, Señor, que usted abra el corazón, la mente de cada uno de los oyentes, de cada uno de los hermanos que se conectan, que esta palabra, Señor, quede en sus vidas, que esta palabra les bendiga, que esta palabra les llene de fe, de esperanza, les llene de conocimiento, de claridad respecto a las profecías. A los hermanos que se disponen a descansar esta noche, yo te pido que usted los guarde y les dé unos felices sueños, les permita descansar en bendición con sus familias. A los otros hermanos aquí en Sudamérica, Señor, que están laborando, yo ruego que usted los bendiga y los guarde en este día, les permitas terminar el día con bien y con victoria. Guarda nuestras vidas, guarda nuestra integridad física, guarda nuestras familias, guarda nuestra fe. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Toque, Señor, la vida de las personas que de pronto hayan pedido oración a través de estas redes sociales, para hermanos que están en un momento difícil, especialmente decaídos, para hermanos que están enfermos, rogamos que usted obre el milagro de sanidad para sus cuerpos, que usted los fortalezca, los bendiga, que usted levante y estimule la fe de ellos para que puedan levantarse y continuar el camino. Te lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. La verdad está siendo de grande bendición. No se olvide que la próxima semana continuamos con este tema. Y bueno, nos quedaba alguien pendiente de saludar, es Vilma Candelo desde Ámsterdam, Holanda. Dios les bendiga. Y bueno, pastor, Amén. llegamos al final de este poderoso programa. No se vaya, nos vamos a despedir. Dios les bendiga, hermanos. Les esperamos en un próximo programa. La semana que viene seguiremos con este tema y mañana no se olvide la poderosa serie Sobre la Roca. Bendiciones. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te